Evelyn Carter volvió a contar el dinero, con las manos temblorosas mientras extendía los billetes arrugados sobre su regazo. $52. Eso era todo lo que le quedaba en este mundo. Miró fijamente la notificación de desahucio que le habían dejado bajo la puerta de su apartamento esa mañana. Las líneas impresas en negrita parecían gritarle a la cara. 3 días. Tenía 3 días para reunir $200 para el alquiler o se quedaría en la calle. Pero su coche acababa de averiarse en el aparcamiento del centro comercial, a unos 20 minutos de distancia, con un espeso humo blanco saliendo a borbotones de debajo del capó en el aire nevado de Chicago, y el mecánico le había presupuestado $1,500 para arreglarlo. No tenía ni un centavo. Afuera la nieve de febrero caía suavemente, cubriendo el parabrisas de blanco, pero dentro de la cabina hacía mucho frío porque la calefacción se había averiado el mes pasado. Evelyn se acurrucó en un fino abrigo gris, y su aliento se convirtió en una pálida niebla blanca frente a su rostro. Acababa de salir de su último día en el restaurante después de 4 años de darlo todo, solo para que el nuevo propietario se hiciera cargo y la despidiera con una fría frase. Tenemos que recortar gastos, sin indemnización, sin agradecimiento. Nada más que el viejo delantal y los zapatos planos gastados con los tacones desgastados que llevaba consigo. Su teléfono vibró. Un mensaje de la compañía eléctrica. Pague antes del día 15 o le cortarán la luz. Luego otra vibración, una llamada entrante. Ethan, su hermano menor. Evelyn respiró hondo y esbozó una sonrisa en su voz antes de responder. Hermana, aprobé el examen. La voz de Ethan crepitaba de emoción al otro lado de la línea. Estoy a punto de comenzar una pasantía en el hospital. Eso es maravilloso, dijo Evelyn, luchando por evitar que su voz temblara. Estoy muy orgullosa de ti, escuchó mientras su hermano parloteaba sobre su brillante futuro. Estudiante de medicina de 24 años, había sacrificado todo para poder comer y seguir estudiando. Ethan no sabía que su hermana estaba sentada en un coche averiado con $52 en el bolsillo. No podía saberlo. Solo tenía que concentrarse en estudiar. Después de colgar, Evelyn se miró en el espejo retrovisor. El reflejo era el de una mujer de 27 años, pero parecía mucho mayor, con ojeras bajo unos ojos gris azulados que antes brillaban, la piel pálida por las noches de insomnio y el pelo castaño oscuro recogido apresuradamente, dejando al descubierto las primeras canas en las sienes. Tenía los labios agrietados por el frío y las mejillas hundidas, porque la última vez que había comido había sido anteayer por la noche. ¿Cuándo había empezado a parecer tan agotada? ¿Cuándo se había vuelto su mirada tan vacía? 10 años antes, cuando el fuego redujo su casa a cenizas y se llevó a sus padres, Evelyn tenía 17 años y Ethan solo 11. Ella había abandonado la escuela, tenía 3 trabajos a la vez y había sacrificado su juventud para que su hermano pudiera tener un futuro. Pensaba que, una vez que Ethan llegara a la universidad, las cosas finalmente serían más fáciles. Pero la vida no le dio la oportunidad de descansar. Evelyn salió del coche, con el frío atravesándole el fino abrigo como una navaja. Entró en el centro comercial, no para comprar como todos los que la rodeaban, sino para encontrar calor y pedir trabajo, cualquier trabajo. Fregar platos, limpiar suelos, estar de pie en un mostrador. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Dentro del centro comercial, la gente pasaba con costosas bolsas de compras, riendo con facilidad, bebiendo café caliente. Nadie miraba a Evelyn. Era invisible, solo un fantasma cansado que vagaba entre una multitud feliz. ¿Alguna vez te has encontrado al borde de perderlo todo, tan desesperado que incluso un pequeño gesto de amabilidad de un desconocido podía hacerte derrumbarte? ¿Alguna vez te has sentido invisible en medio del mundo, como si a nadie le importara si vivías o morías? La historia de Evelyn solo estaba comenzando, y quien realmente la vería entre la multitud ese día no sería un salvador cualquiera. Sería una niña de 6 años con unos ojos marrones penetrantes y perspicaces, la hija del jefe mafioso más poderoso de Chicago. Lo que sucedió a continuación arrastraría a Evelyn a un mundo oscuro que nunca había imaginado, y cambiaría su vida para siempre. Si te ha gustado esta historia, dale a me gusta para apoyar el canal. No olvides compartir este video con cualquiera que necesite una bonita historia hoy. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte las próximas historias conmovedoras.
Evelyn comenzó en la primera planta de una tienda de ropa donde maniquíes con vestidos caros permanecían perfectamente inmóviles detrás de un brillante cristal. Respiró hondo, se alisó el pelo revuelto y entró con la sonrisa más forzada que pudo esbozar en su rostro. La gerente era una mujer de mediana edad con labios finos y mirada fría. Miró a Evelyn de arriba abajo, desde el viejo abrigo gris hasta los zapatos planos gastados con los tacones desgastados, y luego negó con la cabeza sin siquiera dejarla terminar. No estamos contratando. La segunda tienda era una zapatería. El joven empleado ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando Evelyn le preguntó por una vacante. Presente su solicitud en línea, le dijo con voz aburrida, como si ella fuera una molestia. La tercera tienda, la cuarta, la quinta. Cada lugar tenía su propia forma de rechazarla, pero el resultado era siempre el mismo. No, no y no. En la sexta tienda, una tienda de cosméticos inundada de luz intensa, Evelyn ya sentía que sus piernas se volvían pesadas, como si estuvieran atadas con plomo. La chica del mostrador la miró con un destello de lástima, que rápidamente ocultó con una sonrisa profesional ensayada. Necesitamos a alguien con experiencia en el sector de la belleza. La séptima tienda era una pequeña cafetería. El cálido aroma del espresso le revolvió el estómago a Evelyn. Tragó saliva y preguntó si había algún puesto de camarera. El propietario negó con la cabeza y dijo que acababan de contratar a suficiente gente la semana anterior. La octava tienda, la novena, la décima. Evelyn se sentía como si se estuviera hundiendo en un pantano sin nada sólido a lo que agarrarse. La undécima tienda era una librería, el tipo de lugar en el que había soñado trabajar cuando era niña. El gerente era un anciano amable con el pelo blanco. La miró con simpatía, pero aún así tuvo que decir que no. Me gustaría ayudarte, pero no tenemos presupuesto para contratar a nadie más. La duodécima tienda, una panadería con pasteles apilados detrás de la vitrina, fue el último lugar al que Evelyn tuvo fuerzas para entrar. La chica detrás del mostrador ni siquiera la dejó terminar. No estamos contratando. Evelyn se quedó allí un momento, mirando los cruasanes dorados, con el estómago retorciéndose de dolor. La última vez que había comido fue anteayer por la noche. Un paquete de fideos instantáneos dividido en 2 raciones para guardar algo para el día siguiente. Pero ni siquiera había tenido tiempo de comerse lo que quedaba porque había tenido que correr a su turno de madrugada. Salió de la panadería con las piernas temblorosas, como una persona borracha. En medio de la primera planta, la zona de juegos infantiles bullía de risas. Los niños se deslizaban por un tobogán de colores vivos mientras sus padres se sentaban en las sillas de alrededor, sonriendo y charlando, con tazas de café caliente en las manos. Evelyn encontró un banco vacío en el rincón más alejado y se dejó caer en él. Le dolían las piernas. La cabeza le daba vueltas por el hambre y el cansancio. Cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas que estaban a punto de brotar. Señora, disculpe, ¿se encuentra bien? Evelyn se sobresaltó y abrió los ojos. Un guardia de seguridad estaba de pie frente a ella, alto, con un uniforme negro, pero con el rostro amable y los ojos llenos de preocupación. Llevo un rato viéndola aquí sentada. ¿Necesita ayuda? El calor subió a la cara de Evelyn con vergüenza. Qué miserable debía de parecer para que incluso el guardia de seguridad se hubiera dado cuenta. Estoy bien, dijo con voz ronca. Solo estoy descansando los pies un momento. El guardia la observó durante unos segundos más, como si necesitara asegurarse. Luego asintió y se alejó. Evelyn lo vio desaparecer entre la multitud, sintiendo una humillación ardiente que se extendía por su pecho. Se levantó y se apresuró hacia el baño, tratando de que sus pasos no temblaran. Dentro, Evelyn se miró en el espejo y observó su propio rostro. Ojos gris azulados hundidos, enrojecidos por contener las lágrimas, piel pálida, labios agrietados por el frío. Parecía un fantasma, algo que había muerto hacía mucho tiempo, pero que aún intentaba moverse. «Has sobrevivido a cosas peores que esto», le susurró a su reflejo. «Vas a estar bien. Tienes que estar bien por Ethan». Pero la voz en su cabeza le respondió con otra pregunta. «Esta vez, ¿de verdad podrás estar bien? ¿Qué te queda?» Evelyn se inclinó sobre el lavabo, agarrándose con ambas manos al borde de la porcelana helada, y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. Lloró sin hacer ruido, con los hombros temblando ligeramente, reprimiendo los sollozos en la garganta. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Quizás 5 minutos, quizás 10. Cuando finalmente levantó la cabeza
y se salpicó la cara con agua fría, se dijo a sí misma que esa era la última vez que se permitía estar débil ese día. Tenía que seguir adelante. No tenía derecho a rendirse. Evelyn salió del baño con la cara recién lavada con agua fría, los ojos todavía un poco rojos, pero al menos sin marcas de lágrimas. Respiró hondo y volvió a la zona central de la primera planta, donde la suave música de fondo se mezclaba con las risas y las conversaciones de la gente que hacía compras. No sabía a dónde iría a continuación. 12 tiendas la habían rechazado. Su coche seguía averiado en el aparcamiento. Los $52 que tenía en el bolsillo no eran suficientes para hacer nada. Encontró otro banco, este cerca de la pequeña fuente en medio de la planta, donde a veces los niños corrían para tirar monedas y pedir deseos. Evelyn se sentó, colocó su viejo bolso en su regazo y cerró los ojos, dejando que el suave goteo del agua calmara sus oídos cansados. No sabía cuánto tiempo estuvo allí sentada. Quizás 5 minutos, quizás 10, flotando en la delgada frontera entre estar despierta y estar agotada. Y entonces lo sintió. Alguien la miraba. Evelyn abrió los ojos y se sobresaltó al ver a una niña pequeña de pie justo delante de ella, a menos de un paso de distancia. La niña parecía tener unos 6 años, con rizos negros tan esponjosos como pequeñas nubes, grandes ojos marrones redondos que brillaban intensamente y una piel pálida como la porcelana con un saludable brillo rosado. Llevaba un vestido de punto azul marino con cuello de encaje blanco y zapatos de cuero brillante, como si hubiera salido directamente de una revista de moda infantil de lujo. Pero lo que más llamó la atención de Evelyn no fue la bonita apariencia de la niña, fue la forma en que la miraba. Esos ojos marrones no estaban llenos de la inocente curiosidad habitual de un niño, sino de algo más profundo, como si estuviera leyendo cada página del alma de Evelyn. «Estás muy triste», dijo la niña con voz clara, no como una pregunta, sino como una afirmación. Evelyn parpadeó, sin saber muy bien cómo responder. «Estoy bien, cariño», dijo esbozando una sonrisa forzada. «¿Te has perdido? ¿Dónde están tus padres?» La niña negó lentamente con la cabeza, haciendo rebotar sus rizos. «No estás bien. Tus ojos están muy tristes, como los de mi papá cuando extraña a mi mamá». Evelyn sintió que se le encogía el corazón. Esa niña podía ver a través de ella, a través de la máscara que había estado tratando de usar, directamente al dolor que creía haber ocultado. «Bueno, ¿cómo te llamas?», preguntó Evelyn, tratando de desviar la conversación hacia otro tema. «Isabela, pero todos me llaman Bella». «Bella, ¿dónde está tu padre? No deberías estar sola así. Mi padre está arriba, en el restaurante, pero yo tenía que bajar aquí. Tenía que encontrarte». Evelyn frunció el ceño. «¿Encontrarme? ¿Por qué tenías que encontrarme?» Bella ladeó la cabeza. Esos ojos marrones nunca dejaron de mirar a Evelyn. «Porque sé que eres alguien especial. Te vi desde la barandilla y lo supe enseguida». Evelyn no entendía de qué hablaba la niña, pero sintió una extraña calidez que se extendía por su pecho. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Bella. «No soy especial, cariño. Solo soy una persona normal». Bella negó con la cabeza con firmeza. «No, eres especial. Lo sé». Entonces, la niña comenzó a hacerle las preguntas más extrañas que Evelyn había escuchado jamás. «¿Sabes contar cuentos de hadas?» Sí. Sé algunos cuentos. ¿Te da miedo la oscuridad?» «No, no me da miedo». «¿Sabes hacer tortitas?» «Sí, sé hacerlas». «¿Te gustan las rosas?» «En mi casa hay muchas rosas. Me gustan las rosas». «¿Sabes hacer trenzas?» «Mi papá me trenza el pelo, pero siempre se enreda». Evelyn soltó una suave risa, la primera que había tenido en todo el día. Sabía trenzar el pelo. Solía trenzarle el pelo a su hermano pequeño cuando era pequeño, aunque a él no le gustaba nada. Bella sonrió. Su carita se iluminó como el sol. «Perfecto. Eres perfecta para mi papá». Evelyn escuchó esas palabras y no supo qué hacer con ellas. «¿Qué dijiste?» «Mi papá necesita a alguien». Bella dijo con seriedad, con una voz como la de una pequeña adulta. «Mi papá ha estado triste durante mucho tiempo, desde que mi mamá se fue al cielo. Mi papá necesita a alguien con ojos amables, y alguien que pueda contar historias, y alguien que no le tenga miedo a la oscuridad. Tú eres esa persona. Lo sé. Nunca me equivoco». Evelyn sintió que su corazón se derretía ante la inocencia y sinceridad de la niña. «Bella, cariño, no creo que tu padre quiera conocer a una desconocida como yo. Querrá. Tienes que confiar en mí». Y antes de que Evelyn pudiera decir nada más, la pequeña mano de Bella se extendió
y tomó la suya, con dedos suaves que la apretaban con una fuerza sorprendente. Vamos, tienes que conocer a mi padre ahora mismo. Bella la ayudó a ponerse de pie, y Evelyn se dio cuenta de que no podía negarse ante esos ojos marrones, que brillaban con una esperanza tan intensa. Dejó que la niña la guiara, sin saber que cada paso la acercaba a un mundo completamente diferente, un mundo que nunca había imaginado. Bella condujo a Evelyn a través de la zona central de la primera planta, con su pequeña mano agarrando la de Evelyn con tanta fuerza, como si temiera que Evelyn desapareciera si aflojaba su agarre, aunque fuera por un segundo. Pasaron por boutiques de lujo bañadas por una cálida luz dorada, por mostradores de perfumes que desprendían una dulce fragancia en el aire, por compradores que llevaban bolsos de diseño. Nadie miró a Evelyn. Seguía siendo invisible, igual que antes, pero para Bella, ella era todo su mundo. Subieron por la escalera mecánica hasta la segunda planta y luego a la tercera. Con cada planta que pasaban, el aire parecía cambiar, volviéndose más tranquilo, más refinado y más desconocido para Evelyn. Cuando la escalera mecánica las llevó a la cuarta planta, Evelyn se dio cuenta de que se trataba de una sección completamente diferente. Ya no había tiendas ruidosas ni mostradores de comida rápida con olor a grasa. En su lugar, había un amplio pasillo con relucientes suelos de mármol, macetas con plantas perfectamente recortadas y cuadros en las paredes que parecían pertenecer a un museo. Al final del pasillo había un restaurante con puertas de cristal esmerilado y un letrero de latón grabado con palabras en italiano. Evelyn no lo entendía, pero sí entendía una cosa. Aquello no era un lugar para alguien como ella. Evelyn se detuvo, su instinto de supervivencia haciendo sonar una alarma en su interior. Bella, dijo en voz baja, quizás no debería entrar ahí. ¿Por qué no? Bella se volvió para mirarla. Sus grandes ojos marrones estaban llenos de inocente confusión. Porque yo... Evelyn bajó la mirada hacia su propia ropa, el abrigo gris desgastado en los hombros, los viejos vaqueros, los zapatos planos con los tacones gastados. No pertenezco aquí. Parezco una mendiga que se ha colado en un palacio. Estás guapa, dijo Bella con sencillez, como si fuera la verdad más obvia del mundo. Vamos, mi padre nos espera. Evelyn quería explicarle que no estaba guapa, que estaba hambrienta, agotada, desesperada, que no tenía derecho a entrar en un lugar como ese, pero Bella la empujó hacia adelante y Evelyn no pudo soportar decepcionarla. Al acercarse a las puertas del restaurante, Evelyn vio a dos hombres de pie a ambos lados. Eran altos y de hombros anchos. Vestían trajes negros con camisas blancas y tenían las manos entrelazadas delante del estómago, con la postura de personas entrenadas para este trabajo. Guardias de seguridad. No eran como los guardias de seguridad que había visto abajo. Eran del tipo que solo había visto en las películas, los que protegían a personas poderosas y peligrosas. El corazón de Evelyn comenzó a latir más rápido. Todo en ella quería dar media vuelta y salir corriendo, pero Bella levantó la mano y saludó a los dos hombres. Tío Marco, tío Tony, ya estoy de vuelta. Los guardaespaldas asintieron a la niña, y sus rostros fríos se suavizaron un poco. Pero cuando sus ojos se posaron en Evelyn, esa suavidad desapareció. La miraron de arriba abajo, con dureza y severidad, como si estuvieran evaluando el nivel de amenaza que representaba una desconocida. Evelyn se sintió desnuda bajo su mirada. «Ella está conmigo», dijo Bella, con voz llena de confianza. «Va a conocer a mi padre». Los dos hombres intercambiaron una mirada y luego uno de ellos abrió la puerta y las dejó entrar. En el interior, el restaurante era aún más lujoso de lo que Evelyn había imaginado. Una suave luz dorada se derramaba desde las lámparas de cristal. Las mesas y sillas de roble pulido brillaban. Los manteles blancos yacían perfectamente lisos bajo los brillantes cubiertos de plata. El olor de la comida era tan intenso y tentador que a Evelyn se le hizo un nudo en el estómago. Se obligó a tragar saliva y a mantener la cara tranquila. Pero lo que más le llamó la atención fue lo vacío que estaba el lugar. Solo había una mesa ocupada en el rincón más alejado del restaurante, junto a una ventana con vistas a la ciudad, y el hombre que estaba sentado allí los miraba fijamente. «Papá». Bella soltó la mano de Evelyn y corrió hacia el hombre, su voz resonando en el silencioso espacio. «La encontré. Es perfecta para ti, papá. Absolutamente perfecta». El hombre se levantó cuando Bella corrió hacia él, y Evelyn tuvo su primera oportunidad clara de observarlo. Alejandro Moretti medía más de 1,80 metros.
Tenía los hombros anchos y la complexión robusta de alguien que entrenaba con regularidad. Su cabello negro, ligeramente ondulado, estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro anguloso con una mandíbula cuadrada y una nariz alta y recta. Llevaba un traje negro de 3 piezas perfectamente entallado, una camisa blanca impecable con una corbata rojo vino y en la muñeca un reloj que Evelyn calculó que costaba tanto como un año entero de su alquiler. Pero lo que más le llamó la atención fue la cicatriz. Una línea tenue le recorría la sien izquierda y le bajaba por el pómulo, de unos 5 centímetros de largo, como la marca de un cuchillo o un fragmento de cristal. No le restaba atractivo. Más bien al contrario, añadía algo de dureza a su aspecto, un peligro difícil de definir, como una advertencia silenciosa de que era un hombre con el que no se podía jugar. Y luego estaban sus ojos, ojos gris acero, fríos y penetrantes, como si pudieran ver a través de todas las mentiras del mundo. Evelyn se sintió paralizada bajo esa mirada, como un conejo frente a un lobo. Pero cuando Alejandro se agachó para coger a Bella en brazos, esos ojos de acero se derritieron como la nieve al sol. Abrazó a su hija, y una suave sonrisa apareció en su rostro, por lo demás severo, y por un momento parecía un padre normal que ama a su hija. «Mi dulce niña», dijo Alessandro con voz baja y cálida, completamente diferente de su aspecto aterrador. «Me preocupé cuando no te vi». «Lo siento, papá», dijo Bella, rodeándole el cuello con los brazos, «pero tenía que ir a buscarla». «Papá, mira, ¿no es preciosa?» Alessandro levantó la cabeza y miró a Evelyn. La dureza volvió a apoderarse de él, y la miró de arriba abajo con la fría calculadora mirada de un hombre acostumbrado a juzgar todo lo que le rodea. Evelyn sintió que el calor le subía a la cara por la vergüenza. Sabía cómo estaba, con un abrigo viejo, el pelo revuelto, los zapatos gastados y el rostro demacrado por el insomnio y el hambre. Parecía una mendiga que se había colado en un palacio, y él la miraba como si fuera un insecto. «Lo siento», dijo Evelyn con voz áspera. «Su hija es muy dulce, pero se equivoca. No sé quién es usted y no quería molestarle. Me voy ahora mismo». Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz de Alejandro sonó baja y autoritaria. «Deténgase». No era una sugerencia, era una orden. Evelyn se quedó paralizada, no porque quisiera, sino porque sus piernas obedecieron a esa voz antes de que su mente pudiera protestar. Se dio la vuelta, tratando de mantener la calma en su rostro, incluso cuando su corazón latía con fuerza en su pecho. Alejandro sentó a Bella en una silla y se acercó a Evelyn. Cada paso era lento y deliberado, como una pantera acechando a su presa. Cuando se detuvo a menos de 1 metro de ella, Evelyn percibió el aroma de una colonia cara y un ligero toque de sándalo. No se atrevió a mirarle a los ojos. «Siéntate», dijo Alessandro, señalando la silla frente a su mesa. «No es necesario», dije. «Siéntate». Evelyn tragó saliva y se dirigió hacia la silla, sentándose en ella con renuencia. Bella se subió al asiento junto a ella, radiante, como si todo estuviera saliendo exactamente como había planeado. Alejandro se sentó frente a ellas, con los ojos grises fijos en el rostro de Evelyn. «¿Quién eres?» «Evelyn Carter». «¿Qué haces aquí?» «Estoy buscando trabajo». Alejandro ladeó ligeramente la cabeza, con la mirada afilada como una cuchilla. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?» La pregunta repentina hizo que Evelyn se estremeciera. «Yo comí esta mañana. No me mientas». La voz de Alessandro se mantuvo tranquila, pero había algo peligroso en ella. «Odio que me mientan, y tú no eres buena en eso. Tienes los ojos hundidos, la piel pálida, te tiemblan las manos y has tragado saliva 3 veces desde que te sentaste porque puedes oler la comida que viene de la cocina. Así que te lo volveré a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Evelyn sintió que las lágrimas le subían rápidas y calientes. No sabía por qué. Quizás porque estaba agotada. Quizás porque se sentía avergonzada. Quizás porque por primera vez en todo el día, alguien la estaba viendo de verdad. «Anteayer por la noche», susurró con la voz a punto de quebrarse. Alejandro no dijo nada. Se giró hacia la cocina e hizo una señal a un camarero. «Tráigale la misma comida que a mí», dijo con voz que no admitía réplica. «Y un vaso de zumo de naranja natural». «Rápido». «No lo necesito», dijo Evelyn, con lo último de su orgullo levantándose para defenderse. «No necesito compasión. Esto no es compasión». Alessandra la miró, con los ojos aún fríos, pero con algo más escondido en lo más profundo. «Mi hija te ha traído aquí».
Ella nunca hace nada sin motivo. Así que te sentarás aquí, comerás, y luego hablaremos. ¿Entendido? Evelyn quería levantarse e irse. Quería decir que no era alguien a quien se le pudiera dar órdenes, pero su estómago se retorcía de hambre. Su cabeza daba vueltas por el cansancio, y la comida caliente que le habían servido desprendía el aroma más tentador que había olido en toda su vida. «Come», dijo Alessandro, con la misma voz firme, pero ahora un poco más suave. «Aquí nadie te juzga». Bella la miró con sus esperanzados ojos marrones. «Come, señorita Eve. Necesitas comer para estar fuerte». Y, por primera vez en muchos días, Evelyn dejó a un lado su orgullo. Cogió el tenedor y empezó a comer, con lágrimas resbalando silenciosamente por sus mejillas, sin molestarse siquiera en secárselas. Evelyn comió despacio, obligándose a no devorar la comida como una persona hambrienta, aunque eso era exactamente lo que era. El filete de ternera wagyu con puré de patatas y verduras asadas fue la mejor comida que había probado en su vida, y tuvo que morderse el labio para no romper a llorar con cada bocado. Bella se sentó a su lado, balanceando alegremente las piernas, y de vez en cuando se inclinaba para acariciar el brazo de Evelyn, como para asegurarle que todo iba a salir bien. Alejandro no dijo nada mientras ella comía. Solo se quedó allí sentado, con sus ojos grises observándola con una mirada calculadora que ella no podía descifrar. Cuando Evelyn finalmente dejó el cuchillo y el tenedor, y vio que su plato estaba completamente limpio, se sintió avergonzada porque había terminado todo sin dejar ni un solo bocado, como exigían los buenos modales, pero es que tenía tanta hambre que no pudo evitarlo. «Gracias», dijo en voz baja, sin atreverse a mirar a los ojos a Alessandro. «Te devolveré el dinero de esta comida cuando tenga trabajo». «No hace falta». Alessandro hizo un gesto con la mano como si espantara una mosca molesta. «Tengo una oferta para ti». Evelyn levantó la cabeza, sorprendida. «¿Una oferta?» Alessandro se inclinó hacia adelante y juntó las manos sobre la mesa. «Mi hija necesita a alguien que la cuide. He cambiado 5 niñeras en los últimos 2 años y ninguna ha hecho feliz a Bella, pero ella te ha elegido a ti. En menos de 1 hora, ha decidido que eres la persona que quiere. Y Bella nunca se le equivoca con las personas». Evelyn parpadeó, sin estar segura de haberle oído bien. «¿Quiere que sea la niñera de Bella?» «Sí. El trabajo incluye cuidar de Bella, llevarla al colegio, ayudarla con los deberes, asegurarse de que come bien y se acuesta a su hora. Vivirás en la casa de invitados de mi finca, con alojamiento y manutención completos. El salario es de $6,000 al mes, más un seguro médico completo y 2 semanas de vacaciones pagadas al año». Evelyn pensó que debía de haber oído mal. $6,000 al mes. Eso era más del doble de lo que ganaba en el restaurante. Y allí trabajaba 6 días a la semana. Esa cantidad era suficiente para pagar el alquiler, la factura de la luz, arreglar el coche y aún le sobraría dinero para enviar a Ethan. Esa cantidad podría cambiar su vida, pero no existía nada gratis. Eso lo había aprendido hacía mucho tiempo. «¿Por qué?», preguntó Evelyn, con la sospecha tensando su voz. «No sabes nada de mí. Podría ser cualquiera. Podría ser una ladrona, una estafadora o algo peor. ¿Por qué le ofrecerías un trabajo como este a una completa desconocida?» Alessandra la miró con sus ojos grises, afilados como cuchillas. «Porque sé cómo leer a las personas. No eres una ladrona ni una estafadora. Eres una mujer desesperada, pero aún conservas tu dignidad. Intentaste rechazar una comida incluso cuando estabas medio muerta de hambre. Lloraste por vergüenza, no porque quisieras compasión. Y lo más importante, le gustas a Bella. Ella lee a las personas mejor que nadie que conozco. Pero esto es demasiado», dijo Evelyn, sacudiendo la cabeza. «No puedo aceptar dinero de un extraño así. No necesito caridad. Esto no es caridad». La voz de Alessandro se enfrió ligeramente. «Esto es una transacción. Tú tienes lo que yo necesito, la capacidad de cuidar de mi hija y hacerla feliz. Yo tengo lo que tú necesitas, dinero y un lugar donde vivir. Hacemos un intercambio, así de sencillo. No compadezco a nadie y no necesito que nadie me compadezca. ¿Entendido?» Evelyn se quedó en silencio, con la mente dando vueltas a cientos de pensamientos. ¿Podía ser esto real? ¿Había algo oculto detrás? ¿Por qué un hombre tan claramente rico y poderoso se preocuparía por una mujer sin un centavo como ella? «Por favor, señorita Eve». La voz de Bella se elevó, pequeña y suave, llena de esperanza. «Quiero que te quedes conmigo. Prometo que me portaré bien. No te pondré las cosas difíciles. Por favor, di que sí».
Evelyn miró a los grandes ojos marrones de la niña y vio un ansia de amor que le encogió el corazón. Esta niña había perdido a su madre. Esta niña estaba sola. Y esta niña había elegido a Evelyn en medio de un centro comercial abarrotado. En ese momento, el teléfono de Alejandro vibró. Miró la pantalla, algo se oscureció ligeramente en sus ojos, y luego respondió y comenzó a hablar en italiano. Evelyn no entendía ni una sola palabra, pero no necesitaba entender el idioma para reconocer el tono. La voz de Alejandro había cambiado por completo, de cálida, cuando hablaba con Bella, a fría y amenazante. Cada palabra sonaba como una piedra, lanzada con fuerza, afilada y sin piedad. Estaba dando órdenes, no haciendo peticiones, y quienquiera que estuviera al otro lado estaba claramente asustado, porque la llamada terminó rápidamente con una breve frase de Alessandro que hizo temblar a Evelyn, aunque no sabía lo que significaba. Cuando colgó el teléfono, sus ojos grises volvieron a posarse en ella, y por un breve instante, Evelyn vio algo peligroso detrás de esa superficie pulida. No era solo un rico hombre de negocios, era algo más, algo con lo que ella no debía involucrarse. Perdona por la interrupción, dijo Alessandro. Su voz volvió a la normalidad, como si esa llamada nunca hubiera ocurrido. ¿Cuál es tu decisión? Evelyn lo miró, miró a Bella, miró a su alrededor en ese lujoso restaurante. Pensó en los $52 que tenía en el bolsillo, en la notificación de desahucio, en el coche averiado en el aparcamiento, en los 3 días que le quedaban antes de quedarse sin ningún sitio a donde ir. No tenía otra opción. De acuerdo, dijo con voz temblorosa. Acepto. Bella chilló de alegría y la abrazó. Alejandro asintió con la cabeza y por primera vez desde que se habían conocido, una leve sonrisa apareció en sus labios. Una sabia decisión. Evelyn no sabía en qué tipo de mundo acababa de entrar. Solo sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. El SUV negro se deslizó suavemente por la carretera cubierta de nieve, alejando a Evelyn del centro de Chicago y adentrándola en un tranquilo mundo suburbano. Se sentó en el asiento trasero con Bella, la niña ya dormida sobre su hombro desde hacía 10 minutos, con su respiración constante y cálida contra el cuello de Evelyn. Alejandro se sentó en el asiento delantero, junto al conductor. Sus ojos gris acero miraban fijamente al frente y no dijo una sola palabra en todo el trayecto. Evelyn miró por la ventana y vio cómo las casas se iban espaciando, sustituidas por amplias extensiones de tierra detrás de altas vallas y puertas de hierro fortificadas. Este era el territorio de los ricos, un lugar que solo había visto en películas o revistas de lujo. Ella no pertenecía a este lugar, pero no tenía otra opción. Después de unos 40 minutos, el vehículo se detuvo ante una enorme puerta de hierro negro, con una letra M intrincadamente tallada en el centro. A ambos lados se alzaba un muro de piedra de al menos 3 metros de altura, que se extendía hacia afuera y se perdía en la oscuridad. Las cámaras de seguridad brillaban bajo las luces, girando lentamente como ojos que lo observaban todo. El conductor pulsó un botón en la consola y la puerta comenzó a abrirse, revelando un sinuoso camino pavimentado con piedras que serpenteaba entre 2 hileras de robles centenarios. Mientras el todoterreno entraba, Evelyn vio al menos a 4 hombres vestidos con trajes negros apostados a lo largo del camino, cada uno de ellos con la postura alerta de los profesionales de la seguridad. Asintieron con la cabeza al pasar el coche, pero sus ojos no dejaron de escudriñar los alrededores como perros de caza que vigilan su territorio. Y entonces la finca Moretti apareció ante ella. Evelyn dejó de respirar. No era una casa, era un palacio. La mansión de 3 pisos estaba construida en estilo italiano clásico, con columnas de mármol blanco, balcones de hierro forjado ornamentados y docenas de altas ventanas de cristal que derramaban una cálida luz dorada en la noche. Una enorme fuente se alzaba en el centro del patio delantero, con el agua murmurando al fluir a pesar del intenso frío invernal. Más allá se extendía un enorme jardín, con rosales cuidadosamente cubiertos para protegerlos de la nieve y cipreses de color verde oscuro que se erigían rectos como soldados de guardia. El todoterreno se detuvo frente a la entrada principal. Alessandro salió primero y luego le abrió la puerta a Evelyn. Ella levantó a Bella en brazos, tratando de no despertar a la niña que dormía profundamente. Cuando Evelyn entró, una mujer ya la estaba esperando en el vestíbulo. Parecía tener unos 50 años,
con el pelo canoso cuidadosamente recogido hacia atrás. Su rostro severo se suavizaba gracias a sus ojos amables. Llevaba un impecable traje gris de negocios y tenía las manos entrelazadas delante del estómago, con la postura de alguien acostumbrado a controlarlo todo. Rosa. Alejandro dijo, «Esta es Evelyn Carter, la nueva niñera de Bella. Se alojará en la casa de invitados. Prepara todo lo que necesite». Rosa miró a Evelyn de arriba abajo, evaluándola pero sin desprecio. «Bienvenida», dijo con voz baja y serena. «Soy Rosa, la ama de llaves de esta finca. Si necesita algo, hágamelo saber». «Gracias», respondió Evelyn en voz baja. Rosa se adelantó y tomó con delicadeza a Bella de los brazos de Evelyn. «La llevaré a su habitación. Tú sigue al señor. Él te mostrará dónde te alojarás». Alejandro le indicó a Evelyn que lo siguiera hacia la parte trasera de la mansión. Caminaron por un largo pasillo bordeado de pinturas al óleo, pasaron por una amplia sala de estar con una chimenea encendida y sofás de cuero marrón oscuro, y por una biblioteca con miles de libros que llenaban todas las estanterías. Todo era tan lujoso que Evelyn se sentía como si estuviera soñando. Por fin llegaron a un pequeño jardín detrás de la casa principal, y Evelyn vio una casa más pequeña escondida entre los arbustos. Estaba construida con el mismo estilo que una versión en miniatura de la mansión. Paredes blancas, amplias ventanas y un pequeño porche encantador. Alessandra abrió la puerta y encendió las luces. Evelyn entró y no podía creer lo que veía. La casa de invitados era más grande que el apartamento del que la estaban desahuciando, con una acogedora sala de estar, una cocina moderna, un espacioso dormitorio con una cama de matrimonio y sábanas blancas impecables, y un cuarto de baño con una bañera de mármol. Todo estaba impecable, olía bien y era más bonito que cualquier lugar en el que hubiera vivido. «Te quedarás aquí», dijo Alessandro, de pie en la puerta con las manos en los bolsillos. «Rosa te traerá ropa y objetos personales esta noche. Mañana nos encargaremos del papeleo oficial». «Gracias», dijo Evelyn con voz entrecortada. «No sé ni qué decir. Además, no te preocupes por tu vehículo», añadió Alessandro con naturalidad. «Mis hombres ya lo han remolcado desde el aparcamiento del centro comercial a un garaje seguro para repararlo. No lo necesitarás por ahora, pero está a salvo». Alejandro la miró con sus ojos grises imposibles de descifrar. «Antes de empezar, hay algunas reglas que debes conocer». Entró y cerró la puerta, y su tono se volvió más serio. 1. Nunca preguntes por mi trabajo. 2. No le cuentes a nadie fuera de aquí lo que ves en esta finca. 3. No sientas curiosidad por las personas que vienen a verme o las reuniones que se celebran en esta casa. Estás aquí por Bella y solo por Bella, ¿lo entiendes? Evelyn tragó saliva y asintió. «Lo entiendo. Bien». Alejandro se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. «Y Evelyn», dijo sin volverse, «no traiciones mi confianza. No te gustarán las consecuencias». La puerta se cerró y Evelyn se quedó sola en la casa desconocida, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía en qué mundo acababa de entrar. Pero había una cosa que tenía clara. Este no era un trabajo cualquiera, y Alessandro Moretti no era un jefe cualquiera. Los primeros días pasaron como un sueño que Evelyn no se atrevía a creer que fuera real. Cada mañana se despertaba en la cálida casa de invitados. Miraba a su alrededor, con las sábanas blancas y la luz del sol colándose por las cortinas, y tardaba unos segundos en recordar que ya no estaba en el húmedo apartamento con la notificación de desahucio pegada en la puerta. Rosa lo había preparado todo para ella. Ropa nueva, artículos personales e incluso un teléfono nuevo. «El señor ha trasladado sus pertenencias desde su apartamento esta mañana», le explicó Rosa amablemente. «El contrato de alquiler ya está resuelto y sus archivos personales y fotos familiares ya están en su nueva habitación». El trabajo de Evelyn comenzaba a las 7 de la mañana. Iba a la habitación de Bella para despertarla, ayudarla a bañarse, vestirse y desayunar. Después llevó a Bella al colegio en un coche privado que Alejandro había dispuesto, esperó hasta las 13 de la tarde para recogerla, la ayudó con los deberes, jugó con ella y se aseguró de que cenara a tiempo antes de acostarse. Bella se portaba tan bien y era tan dulce que Evelyn a veces se olvidaba de que estaba trabajando. La niña charlaba todo el día sobre el colegio, sus amigos y los libros de cuentos de hadas que le encantaban. Pero había momentos, normalmente por la noche, cuando la oscuridad comenzaba a cubrir la finca. Cuando Bella se quedó callada y se encerró en sí misma la tercera noche,
Mientras Evelyn le leía antes de acostarse, la niña la interrumpió de repente. «Señorita Eve, ¿echas de menos a tu mamá?» Evelyn se detuvo, con el corazón encogido por la inesperada pregunta. «Sí, echo mucho de menos a mi madre. ¿Tu madre también se fue al cielo?» «Sí», respondió Evelyn con dulzura, acariciando el pelo de Bella. «Mi madre y mi padre se fueron al cielo cuando yo tenía 17 años». Bella se quedó en silencio durante un momento, con sus grandes ojos marrones mirando a Evelyn con una comprensión mucho mayor de lo que cabría esperar de una niña de 6 años. «Entonces, ¿sabes lo que se siente al echar de menos a tu madre y no poder verla?» Evelyn asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. «Lo sé, Bella, lo sé muy bien». Bella se incorporó y rodeó a Evelyn con sus pequeños brazos, que se engancharon al cuello de Evelyn con una fuerza sorprendente. «Echo de menos a mi madre», susurró la niña en su hombro. «Echo de menos su olor, echo de menos su canto, echo de menos cómo me besaba en la frente antes de dormir. Papá me quiere, pero no sabe hacer esas cosas». Evelyn abrazó a la niña con fuerza, mientras las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas. «Yo también echo de menos a mi madre», dijo. «Echo de menos el olor del pan que horneaba cada domingo por la mañana. Echo de menos su risa. Echo de menos cómo me acariciaba el pelo cuando estaba triste. Pero creo que mi madre sigue aquí, en mi corazón, cuidándome cada día». La madre de Bella es igual. Está en el cielo, mirando hacia abajo y está muy orgullosa de su pequeña. Bella levantó la cabeza, con los ojos ligeramente húmedos, pero con una pequeña sonrisa en los labios. «Señorita Eve, me alegro de que haya venido». A partir de esa noche, el vínculo entre Evelyn y Bella se hizo más fuerte. No eran solo una niñera y la niña a su cargo. Eran dos almas que habían perdido algo y habían encontrado consuelo la una en la otra. Al quinto día, mientras Evelyn estaba sentada en el suelo haciendo un rompecabezas con Bella en la sala de estar, un hombre entró sin llamar. Era unos años más joven que Alessandro, quizás de unos 32 o 33 años, con el mismo pelo negro y rasgos angulosos, pero sin la cicatriz y con ojos marrones en lugar de grises. Llevaba una camisa negra con las mangas remangadas, dejando al descubierto los tatuajes que recorrían sus brazos, y desprendía una presencia que no parecía menos peligrosa que la de Alejandro. «Tío Luca», chilló Bella y corrió a abrazarle la pierna. «Has venido a jugar conmigo». Lucas se agachó para abrazar a su sobrina, pero no apartó los ojos de Evelyn. La miró con abierta sospecha, como si intentara averiguar qué tipo de amenaza podía suponer. «Así que tú eres la nueva niñera», dijo Luca con voz fría. «La chica que mi hermano recogió en el centro comercial». Evelyn se puso de pie, levantando la barbilla, a pesar de que su corazón latía más rápido. «Soy Evelyn Carter. ¿Y tú eres?» «Luca Moretti, el hermano menor de Alessandra». Se acercó, con sus ojos marrones tan afilados como cuchillas. «No sé quién eres ni de dónde vienes, pero te lo advierto. Si haces algo que perjudique a Bella o a esta familia, yo mismo me encargaré de ti. ¿Lo entiendes?» Evelyn no retrocedió. Sostuvo la mirada de Luca, aunque por dentro temblaba. «Lo entiendo», dijo, con una voz más firme de lo que pensaba. «Y yo también quiero dejar algo claro. Estoy aquí por Bella, no por el dinero de los Moretti, ni por ninguna otra razón. No sé quién eres y no me importa. Pero si crees que voy a dejar que alguien me amenace solo porque soy pobre y no tengo nada, te equivocas. Lo he perdido todo y he sobrevivido de todos modos. No tengo miedo de perder más». Luca la estudió durante un largo momento, sin revelar nada con sus ojos marrones. Entonces, inesperadamente, se rió. Una risa breve, pero auténtica. «Dura», dijo, suavizando un poco la voz. «Quizá mi hermano no se equivocó después de todo». Se dio la vuelta y salió. Pero antes de marcharse del todo, la miró por última vez. «Bienvenida a la familia Moretti, Evelyn Carter. Vas a necesitar esa dureza». Pasaron 2 semanas y Evelyn se fue acostumbrando poco a poco al ritmo de vida dentro de la finca Moretti. Se había memorizado el horario de Bella, sabía lo que le gustaba a la niña para desayunar, qué asignatura odiaba en el colegio y cómo le aterrorizaba la araña que había en la esquina del cuarto de baño. También se había acostumbrado a la presencia de hombres con trajes negros que se movían por los pasillos, a las reuniones a puerta cerrada en la oficina de Alessandro, a la que nunca se le permitía acercarse, y a no hacer nunca ninguna pregunta sobre lo que ocurría en esa casa. Pero a lo que no podía acostumbrarse era a Alejandro Moretti.
El frío jefe de mirada de acero y cicatriz en la cara seguía siendo un misterio para ella. Rara vez estaba en casa durante el día, y cuando estaba, solía encerrarse en su oficina con llamadas telefónicas y papeleo. Evelyn casi nunca lo veía, excepto en breves momentos de paso. Por la mañana cuando tomaba café en la cocina, o a última hora de la noche, cuando llegaba a casa, y solo tenía tiempo de besar la frente de Bella antes de que la niña se durmiera. Pero entonces Evelyn empezó a fijarse en pequeños detalles. Una tarde, cuando estaba a punto de entrar en la habitación de Bella para leerle como de costumbre, se detuvo en la puerta al oír la voz de Alejandro procedente del interior. Estaba sentado en la cama junto a su hija, con un libro de cuentos abierto en las manos, y su voz grave y cálida leía cada frase con una paciencia que Evelyn nunca le había visto. Y entonces la princesa vio al dragón. Alisandro leyó cambiando el tono de voz para imitar la voz del personaje. Pero en lugar de asustarse, ella se acercó y dijo, «Hola, ¿quieres ser mi amigo?» Bella se rió. «Papá, haz la voz del dragón, la que da miedo». Alejandro carraspeó e intentó hacer una voz grave y aterradora, pero sonaba más graciosa que amenazante. Bella se rió aún más fuerte, y Alejandro también se rió. Una risa suave y cálida, completamente diferente de la imagen fría que proyectaba todos los días. Evelyn retrocedió en silencio y dejó que padre e hija tuvieran su momento privado. Unos días más tarde, pasó por casualidad por el baño de Bella y vio a Alejandro de pie frente al espejo con su hija, sosteniendo un peine y una goma para el pelo. Estaba intentando trenzar el pelo de Bella, pero el resultado era un desastre. Había mechones que sobresalían en todas direcciones. «Papá, tengo el pelo todo enredado», dijo Bella. Pero su voz no era quejumbrosa, estaba llena de cariño. Lo sé», murmuró Alessandro, con las manos torpes mientras intentaba desenredarlo. «Lo estoy intentando. Mamá lo hacía mucho mejor». Las inocentes palabras de Bella hicieron que Alejandro se detuviera por un segundo, y una sombra de tristeza pasó por sus ojos grises. «Lo sé, cariño. Siento no ser tan bueno como mamá, pero estoy aprendiendo. Me esforzaré más». Evelyn se alejó antes de que la vieran, pero la imagen quedó grabada en su mente. El aterrador jefe de la mafia con la cicatriz en la cara, aprendiendo torpemente a trenzar el pelo de su hija porque no quería que se viera privada del amor de una madre. Y entonces llegó esa noche. Evelyn dormía en la casa de invitados cuando la despertó un ruido que provenía de la mansión principal. Llorando, un niño llorando, se incorporó de un salto y corrió hacia la mansión, con el corazón latiéndole con fuerza por el miedo. La puerta principal no estaba cerrada con llave, y se apresuró a entrar, subiendo las escaleras a toda velocidad hacia la habitación de Bella. Pero al acercarse, se dio cuenta de que no era solo una persona la que lloraba. Se detuvo en la puerta del dormitorio de Bella, y se le cortó la respiración al ver lo que tenía delante. Alejandro estaba sentado en la cama, con Bella en brazos, meciéndola suavemente como se mece a un bebé. Bella sollozaba, con la cara apoyada en el pecho de su padre, y Alessandro también lloraba. Las lágrimas le resbalaban silenciosamente por las mejillas, cayendo sobre los rizos negros del pelo de su hija. «Lo siento», susurró Alessandro, con la voz entrecortada y quebrada. «Siento no haber podido proteger a tu madre. Siento que tengas que crecer sin ella. Lo siento, cariño. Lo siento». Bella se aferró a su cuello y sus sollozos se fueron apagando poco a poco. «He soñado con mamá», dijo entre hipos. «He soñado que se marchaba y yo no podía despedirme de ella». Lo sé», respondió Alejandro, besando la frente de su hija mientras las lágrimas seguían cayendo. «Yo también sueño eso. Todas las noches sueño eso». Evelyn se quedó allí, sin atreverse a moverse, sin atreverse a respirar demasiado fuerte. Estaba presenciando algo que probablemente nadie había visto nunca. Alejandro Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, derrumbándose por el dolor de haber perdido a su esposa y la culpa de no haber podido proteger a la mujer que amaba. Y en ese momento, todo lo que Evelyn creía saber sobre él cambió. No era el monstruo frío que ella creía que era. Era un hombre que cargaba con un enorme dolor, que se obligaba a ser fuerte por su hija, pero que seguía llorando solo por las noches. Era un padre que amaba a su hija con todo su corazón y un marido cuyo amor por su esposa no había desaparecido ni siquiera después de 3 años. Evelyn se alejó en silencio, dejando espacio al padre y a la hija para su dolor. Pero mientras caminaba de vuelta a la casa de invitados en la oscuridad, supo que su corazón había empezado a ver a Alejandro Moretti con otros ojos.
Había pasado un mes desde que Evelyn entró por primera vez en la finca de los Moretti, y el cambio en Bella era algo que cualquiera podía ver. La niña ya no se acurrucaba en los rincones oscuros de su habitación cuando llegaba la noche. Ya no miraba por la ventana con ojos tristes cada vez que llovía, y su risa resonaba con más frecuencia en los amplios pasillos de la mansión. Una tarde, cuando Evelyn fue a recoger a Bella al colegio, la profesora la llamó para hablar con ella. «No sé qué has hecho», le dijo la profesora, con el rostro radiante, «pero Bella ha cambiado por completo. Participa más en las actividades de clase, juega más alegremente con sus amigos e incluso se ofreció voluntaria para leer en voz alta delante de la clase la semana pasada. Es la primera vez que la veo así desde que falleció su madre». Evelyn sintió como una cálida sensación le invadía el pecho al oír esas palabras. Miró a Bella, que estaba en el patio del colegio, saludando a sus amigos y sonriendo ampliamente, y supo que había hecho lo correcto al aceptar este trabajo. Rosa también se dio cuenta del cambio. Una mañana, mientras Evelyn ayudaba a Bella a desayunar en la cocina, la ama de llaves se acercó y se quedó a su lado, con la mirada fija en la niña, que comía alegremente sus tortitas. «Llevo más de 20 años trabajando para esta familia», dijo Rosa en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Vi nacer a Bella, la vi perder a su madre y la vi marchitarse un poco más cada día durante los últimos 3 años. Pero desde que llegaste, es la primera vez que la veo realmente feliz». «Gracias, Evelyn». Evelyn no sabía qué decir, solo asintió con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. Nunca había imaginado que su presencia pudiera marcar tanta diferencia. Pero Bella no solo cambió ella misma. La niña también tenía otro plan. Un plan que Evelyn no reconoció de inmediato. Comenzó con pequeñas invitaciones. «Señorita Eve, ¿puede cenar con papá y conmigo?», le preguntó Bella una tarde, con sus grandes ojos marrones fijos en ella con esperanza. «Papá dice que puedes comer con nosotros si quieres». Evelyn dudó porque solía comer sola en la casa de invitados para mantener una distancia adecuada a su posición, pero no pudo rechazar esa mirada en los ojos de Bella y aceptó. La primera cena fue incómoda. Alejandro se sentó a la cabecera de la mesa. Evelyn se sentó frente a Bella, y el gran comedor estaba tan silencioso que podía oír el roce del cuchillo y el tenedor contra el plato. Pero Bella no dejó que el silencio se prolongara. Habló de la escuela, de sus amigos, de las historias que le leía la señorita Eve, y de alguna manera consiguió que tanto Alessandro como Evelyn se unieran a la conversación. A partir de entonces, cenar juntos se convirtió en una rutina, y luego llegó el emparejamiento más obvio. «Papá, la señorita Eve cocina muy bien», dijo Bella una noche, con una voz inocente que estaba cuidadosamente calculada. «Deberías pedirle a la señorita Eve que te enseñe a cocinar. Eres muy malo en eso». Alessandro levantó una ceja mirando a su hija y luego miró a Evelyn, visiblemente confundido. Evelyn estaba igual de sorprendida, pero antes de que pudiera decir nada, Bella siguió hablando. «Quiero comer pasta hecha por papá, pero papá no sabe cómo. La señorita Eve sabe. Señorita Eve, enséñele a papá, por favor». Y así fue como Evelyn se encontró en la cocina con Alejandro Moretti, enseñando al jefe mafioso más poderoso de Chicago a hervir espaguetis sin convertirlos en papilla. Alejandro era sorprendentemente torpe en la cocina. Sostenía la cuchara de madera como si fuera un arma, miraba la olla hirviendo con profunda desconfianza y casi derrama todo un frasco de salsa de tomate en el suelo. Pero lo intentaba por Bella, y Evelyn tuvo que morderse el labio para no reírse al verlo. «Dirijo un imperio empresarial», murmuró Alessandro mientras su pasta parecía un montón caótico. «¿Por qué no puedo cocinar un plato de pasta decente?» «Porque los espaguetis no te tienen miedo», dijo Evelyn antes de poder evitarlo, y luego se sonrojó inmediatamente por su propia audacia. Pero Alejandro no se enfadó. La miró un momento y luego se echó a reír. Una risa baja y cálida que llenó la cocina. Era la primera vez que Evelyn le oía reír así. No era una sonrisa socialmente educada, ni la sonrisa amable que reservaba para Bella, sino una risa auténtica, sin reservas, y algo extraño comenzó a suceder. Alejandro empezó a llegar a casa más temprano. En lugar de volver a las 8 o 9 de la noche como antes, comenzó a aparecer alrededor de las 6 Shenton, a tiempo para cenar con Bella y Evelyn. En lugar de encerrarse en su oficina, todo el fin de semana pasaba tiempo jugando con su hija en el jardín, y a veces Evelyn lo sorprendía mirándola con una expresión que no podía descifrar.
Bella lo veía todo y sonreía para sí misma. Su plan estaba funcionando a la perfección. Esa noche, Evelyn no podía dormir. Estaba tumbada en la cama de la casa de invitados, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos sobre Alejandro, sobre cómo se reía en la cocina, sobre la mirada que le había dirigido cuando pensaba que ella no le estaba prestando atención. Sabía que estaba entrando en terreno peligroso, no por el mundo en el que él vivía, sino porque su corazón comenzaba a latir por un hombre por el que no tenía derecho a sentir nada. Alrededor de las 2 de la madrugada, oyó el ruido de motores en la puerta, más de un coche. Se levantó, miró por la ventana y vio al menos 5 todoterrenos negros aparcados delante de la mansión principal. Hombres vestidos con trajes negros salían uno a uno y se dirigían al interior. Evelyn sabía que no debía sentir curiosidad. Las reglas de Alessandro eran claras. No preguntes, no digas nada, no indagues, pero Bella estaba durmiendo en esa casa y el instinto protector de Evelyn no le permitía quedarse quieta. Se puso un jersey y salió de la casa de invitados, caminando con paso ligero por el camino de piedra hacia la mansión principal. La puerta trasera seguía abierta, como solía estar, y se coló dentro con la intención de comprobar que Bella estaba bien y luego volver. Pero cuando pasó por el pasillo que conducía a la oficina de Alessandro, oyó voces que provenían de la puerta, ligeramente discordantes, voces que no eran normales, eran tensas, enfadadas, llenas de amenazas. Evelyn sabía que debía darse la vuelta. Cada célula de su cuerpo le gritaba que se marchara inmediatamente, pero sus pies no le hacían caso. Se acercó y a través de la estrecha rendija de la puerta, lo vio. La oficina de Alejandro se había convertido en algo completamente diferente. Sobre la mesa había montones de dinero apilados como pequeñas montañas, pistolas negras brillantes y gruesas carpetas con fotografías de personas que no reconocía. Alejandro estaba de pie al frente de la mesa, con el rostro helado como el hielo y los ojos grises afilados como cuchillos. A su alrededor había unos 10 hombres, todos con aspecto de ser peligrosos y estar dispuestos a matar. Luca estaba de pie junto a su hermano, con los brazos cruzados y la expresión inexpresiva. «Nos ha traicionado», dijo Alessandro con una voz tan baja y fría que a Evelyn se le heló la sangre. Le vendió información a Reachi y pensó que yo no me enteraría. Hizo una pausa y recorrió con la mirada a los hombres que había en la habitación. «Encárgate de él y asegúrate de que Richie reciba el mensaje de que nadie traiciona a la familia Moretti y vive». Evelyn retrocedió, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le iba a salir del pecho. Esto no era el mundo de los negocios, era el mundo del hampa, la mafia, el asesinato, y ella estaba en medio de todo eso. Se dio la vuelta para correr, pero su pie se enganchó en una maceta decorativa que había en la esquina del pasillo. El sonido del golpe contra la pared rompió el silencio de la noche como un disparo. «¡Que alguien!», oyó gritar a Luca, y luego unos pasos se apresuraron hacia ella. No tuvo tiempo de moverse antes de que la puerta se abriera de golpe y una mano la agarrara del brazo, empujándola dentro de la habitación. «¡Alejandro!». Sus ojos grises se clavaron en ella con una furia que nunca había visto antes. La empujó hacia la esquina, bloqueándole cualquier vía de escape con su alto cuerpo. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz gélida. «Te dije que no lloraras». Evelyn temblaba, pero no lloraba. No se permitiría llorar delante de él. No ahora. «Oí ruidos», dijo con voz temblorosa, pero esforzándose por mantenerla firme. Solo quería comprobar que Bello estaba bien. Alessandro la miró fijamente durante un largo momento, con sus ojos grises imposibles de descifrar. Los hombres de la habitación la observaban como si fuera una presa, y Evelyn sabía que, si Alejandro daba la orden, desaparecería de este mundo y nadie lo sabría jamás. «Has visto demasiado», dijo Alessandro, con voz baja y amenazante. «Ahora sabes quién soy, sabes lo que hace esta familia». Se acercó, con el rostro a solo unos centímetros del suyo. «Entonces, ¿quieres irte?». Esa pregunta no era una oferta, era una prueba. Evelyn sabía que si decía que sí, quizá nunca saldría viva de esa finca, pero si decía que no, estaría atada a ese mundo oscuro para siempre. Pensó en Bella. Pensó en los grandes ojos marrones de la niña, en su risa cristalina, en cómo la abrazaba cada noche antes de dormir y le decía, «Te quiero, señorita Eve».
Pensó en la promesa que se había hecho a sí misma, que nunca abandonaría a una niña que había perdido a su madre, como ella había perdido a la suya. No, dijo Evelyn, con una voz más firme de lo que esperaba. No quiero irme. Alessandra levantó una ceja, claramente sin esperar esa respuesta. Sabes quién soy. Sabes que acabas de verme ordenar el asesinato de alguien, y aún así quieres quedarte. Evelyn miró directamente a esos fríos ojos grises sin pestañear. No me importa quién seas ahí fuera, dijo. No me importa lo que hagas, ni cuántos enemigos tengas. Estoy aquí por Bella. Ella me necesita. Y me prometí a mí misma que nunca la abandonaría. La habitación quedó tan silenciosa que se podía oír el tic-tac del reloj. Alejandro la estudió durante un largo momento y luego, lentamente, dio un paso atrás. Valiente, dijo, con la voz aún fría, pero con algo más en los ojos, como estupidez. Aún no lo he decidido. Luego se volvió hacia los hombres que estaban en la habitación y dijo, ella es de la familia. Nadie la toca. Y Evelyn supo que, a partir de ese momento, había entrado oficialmente en el mundo de Alejandro Moretti. Sin camino de vuelta, habían pasado 2 meses desde la noche en que Evelyn presenció la reunión en la oficina de Alejandro, y todo entre ellos había cambiado de una manera que ella no podía explicar. Alejandro ya no mantenía la misma distancia gélida que antes. Seguía siendo el aterrador jefe de la mafia para el mundo exterior, pero con ella se había convertido en otra persona. Le preguntaba por ella cada mañana, recordaba que le gustaba el café sin azúcar y, a veces, ella lo sorprendía mirándola con una expresión que no se atrevía a nombrar. Evelyn tampoco podía negarlo. Su corazón se estaba conmoviendo. Cada vez que Alessandra entraba en una habitación, sentía que su pulso se aceleraba. Cada vez que su mano rozaba la de ella al pasar a Bella de uno a otro, sentía la piel como quemada. Sabía que era peligroso, que amar a un hombre como él era lo más imprudente que podía hacer, pero el corazón no obedece a la razón. Esa noche, la lluvia caía a cántaros fuera de las ventanas, los truenos retumbaban en la distancia y los relámpagos partían de vez en cuando el cielo nocturno sobre Chicago. Bella se había acostado temprano, cansada tras un día de juegos, y Evelyn estaba a punto de regresar a la casa de invitados cuando Rosa la detuvo en el pasillo. «El señor quiere verte en la biblioteca», dijo Rosa, con la mirada de alguien que sabe algo que Evelyn ignora. Evelyn asintió y se dirigió hacia la biblioteca, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No sabía qué quería decirle a Lisandre, pero tenía la sensación de que esa noche sería diferente. La biblioteca era la habitación favorita de Evelyn en la mansión. Las estanterías se elevaban desde el suelo hasta el techo. La chimenea crepitaba, y los sillones de cuero marrón oscuro daban calidez a este espacio dentro de una casa por lo demás fría. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, con un vaso de whisky en la mano, mirando la lluvia que caía fuera. Se había quitado la chaqueta del traje y se había remangado la camisa hasta los codos, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos y su caro reloj. Cuando la oyó entrar, se volvió y le dedicó una leve sonrisa. «Evelyn», dijo, con una voz más baja y cálida de lo habitual. «Entra. ¿Quieres algo de beber?» Ella entró y cerró la puerta tras de sí. Se sintió como si hubiera entrado en otro mundo en el que solo existían ellos dos. «Vino, si tienes». Alessandro le sirvió una copa de vino tinto y se la entregó. Sus manos se tocaron por un breve instante, pero fue suficiente para hacerla estremecerse. Se sentaron en 2 sillones uno frente al otro, con el fuego ardiendo entre ellos, las llamas bailando sobre el rostro de Alejandro y suavizando sus duros rasgos. «¿Echas de menos a tu familia?», preguntó Alejandro de repente, con sus ojos grises mirándola por encima del borde de la copa. Evelyn se quedó en silencio por un momento y luego asintió. «Echo de menos a mis padres todos los días, especialmente en noches como esta. Mi madre solía prepararnos chocolate caliente a Ethan y a mí cada vez que llovía. Nos sentábamos junto a la ventana y contábamos los relámpagos». Alessandra la observó. Su mirada se suavizó. A Julia también le gustaba la lluvia. «Mi esposa», decía, «la lluvia es la forma que tiene el cielo de llorar y nosotros debemos llorar con el cielo para no tener que llorar solos». Evelyn sintió que se le encogía el corazón. Era la primera vez que Alessandro le hablaba de su difunta esposa por iniciativa propia. «¿Cómo murió?», preguntó Evelyn con delicadeza. «Si no quieres hablar de ello, no pasa nada». Alessandro se quedó en silencio un momento y luego se bebió el resto del whisky de su vaso.
Un accidente de coche. 3 años atrás, ella iba a recoger a Bella al colegio cuando un camión perdió el control y la atropelló. Murió en el acto. Bella iba en el asiento trasero y vio morir a su madre delante de ella sin poder hacer nada. Evelyn no supo qué decir. Ella solo extendió la mano y la posó sobre la de él. Un pequeño gesto, pero lleno de significado. Lo siento. Me culpo todos los días, continuó Alessandro, con la voz entrecortada. Debería haber ido a recoger a Bella ese día. Debería haber estado allí. Pero estaba en una reunión, ocupado con mi maldito trabajo, y dejé que mi esposa muriera sola en la carretera. No fue culpa tuya, dijo Evelyn, apretándole la mano. No podía saberlo. Nadie podría haberlo sabido. Alessandre la miró, con los ojos grises llenos de dolor. Y algo más también, algo ardiente y peligroso. ¿Cómo sigues adelante?, preguntó él. Después de perderlo todo, ¿cómo te levantas cada día y sigues viviendo? Evelyn pensó en esa pregunta durante un momento. No tenía otra opción, dijo con sinceridad. Ethan me necesitaba. No podía derrumbarme porque alguien dependía de mí. Así que me levanto. Trabajo. Fingo que estoy bien hasta que realmente lo estoy. ¿Y ahora estás bien? Evelyn le miró a los ojos y supo que no podía mentir. Estoy empezando a estarlo desde que vine aquí. Desde que conocí a Bella y te conocí a ti. Alessandro dejó su copa sobre la mesa, se levantó y se acercó a ella. El corazón de Evelyn latía tan rápido que pensó que se le saldría del pecho. Él se detuvo frente a ella, con el rostro a solo unos centímetros del suyo, y su cálido aliento rozándole la mejilla. No debería hacer esto, susurró con voz ronca. Trabajas para mí. Esto está mal. Todo esto está mal. Evelyn miró esos ardientes ojos grises y supo que hacía mucho tiempo que había perdido la capacidad de resistirse. Entonces despídeme, dijo, con una voz apenas más que un susurro. Alessandro la miró a los ojos durante un segundo, luego dos, y entonces la levantó y la besó. El beso fue intenso, desesperado, como si él se estuviera ahogando y ella fuera su último aliento. Evelyn le devolvió el beso, deslizando los brazos alrededor de su cuello y atrayéndolo hacia ella, cada vez más cerca. Se besaron como si no existiera el mañana, como si el mundo exterior no existiera, como si solo existieran ellos dos, la luz del fuego y el sonido de la lluvia. Y cuando finalmente se separaron, sin aliento, con las frentes pegadas, Evelyn supo que no había vuelta atrás. Se había enamorado de Alessandro Moretti, y él también se había enamorado de ella. A la mañana siguiente, Evelyn se despertó sintiéndose como si flotara en una nube. Se tocó los labios y aún podía sentir el calor del beso de la noche anterior. Aún recordaba la forma en que Alessandro la había abrazado, como si fuera lo más preciado del mundo. No sabía a dónde la llevaría aquello, pero, por primera vez en muchos años, sentía esperanza por el futuro. Se duchó, se vistió y se dirigió a la mansión principal para comenzar un nuevo día con Bella. Cuando entró en el comedor, vio a Alejandro y Bella ya sentados a la mesa desayunando. Alejandro levantó la cabeza cuando la vio, y sus ojos grises reflejaban algo cálido que ya no intentaba ocultar. «Buenos días», dijo con voz baja y suave. «Buenos días», respondió Evelyn, sintiendo cómo se le enrojecían las mejillas bajo su mirada. Se sentó junto a Bella y comenzó a servirse un vaso de zumo de naranja. Y fue entonces cuando la niña habló. «Papá, besaste a la señorita Eve, ¿verdad?» Evelyn casi derrama el zumo de naranja. Miró a Bella con los ojos muy abiertos, sin saber cómo responder. Alessandro también se detuvo, pero a diferencia de ella, no parecía nervioso. Observó a su hija con una calma que sorprendió a Evelyn. «¿Cómo lo sabes? Os vi a ti y a la señorita Eve en la biblioteca anoche», dijo Bella, con los ojos marrones brillantes. «Fui al baño y pasé por delante y vi a papá besar a la señorita Eve durante mucho tiempo». Evelyn quería meterse debajo de la mesa y desaparecer, pero lo que sucedió a continuación la sorprendió por completo. Bella no lloró, no se enfadó, no gritó que la señorita Eve estaba tratando de reemplazar a su madre. En cambio, sonrió, la sonrisa más brillante que Evelyn había visto jamás. «Lo sabía», dijo Bella, con voz llena de orgullo. «Ya se lo dije a papá. La señorita Eve es perfecta para papá». Tenía razón, pensó Evelyn con lágrimas en los ojos. Se arrodilló junto a la silla de Bella y tomó la mano de la niña. «Bella», le dijo con dulzura, «quiero que entiendas que nunca intentaré sustituir a tu madre.
Tu madre es alguien especial y nadie podría sustituirla jamás. Yo solo soy Bella, dijo Bella, negando con la cabeza para interrumpirla. Lo sé, señorita Eve. Quiero a mamá. Siempre la querré. La niña levantó su pequeña mano y la posó en la mejilla de Evelyn, un gesto tan tierno que hizo que el corazón de Evelyn se derritiera. Pero mamá ahora está en el cielo. No puede abrazarme, no puede leerme cuentos, ya no puede peinarme. Y tú estás aquí. Tú me quieres y yo te quiero. Puedo quererlas a las dos, ¿verdad? Evelyn ya no pudo contener las lágrimas. Abrazó a Bella con fuerza, como si temiera que la niña pudiera desaparecer. Así es, cariño. Puedes quererlas a las dos y yo te quiero muchísimo. Alejandro se quedó allí sentado mirándolas, con los ojos húmedos. Se levantó, se acercó, se arrodilló a su lado y las envolvió a ambas con sus amplios brazos. Permanecieron así durante un largo rato, los tres abrazados bajo la brillante luz de la mañana, y Evelyn sintió como si finalmente hubiera encontrado el lugar al que pertenecía. Esa tarde, Alessandro convocó a Rosa y Luca al salón. Evelyn se colocó a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas, y sintió que su corazón se aceleraba por los nervios. No sabía cómo reaccionaría la gente de esta familia. Tengo algo que anunciar, dijo Alessandro con voz que resonó en la gran sala. Evelyn y yo estamos saliendo juntos. Ella ya no es solo la niñera de Bella, es la mujer que amo. Rosa fue la primera en reaccionar. Sonrió con los ojos brillantes, como si lo hubiera sabido desde el principio. Ya era hora de que lo admitieras, dijo. Pensaba que ibas a seguir obstinado para siempre. Enhorabuena a los dos. Lucas los observó durante un largo rato, con el rostro impasible. Luego se colocó delante de Evelyn y la miró fijamente a los ojos con sus penetrantes ojos marrones. Evelyn pensó que se opondría, que diría que ella no era digna de su hermano, pero Lucas solo asintió. Oficialmente aceptado, dijo con voz aún fría, pero con un tono más cálido. No hagas sufrir a mi hermano o tendrás que vérselas conmigo. Evelyn no sabía si era una amenaza o una aceptación, pero asintió de todos modos. Lo prometo. 2 semanas después de que Alessandro hiciera pública su relación con Evelyn, la vida de ésta parecía estar entrando en su capítulo más feliz. Ya no tenía que ocultar sus sentimientos por él. Ya no tenía que contenerse cada vez que él entraba en una habitación. Y Bella estaba más feliz que nunca. Estaba encantada de ver a papá y a la señorita Eve juntos. Pero la felicidad en el mundo de Alessandro Moretti siempre venía acompañada de peligro. Y la oscuridad se acercaba. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Evelyn llevó a Bella al colegio, pasó el mediodía comprando algunas cosas necesarias en el centro comercial y luego regresó a la finca para prepararse para recoger a Bella a las 13 de la tarde. No tenía ni idea de que alguien la había estado observando todo el día. Cuando entró en la mansión, oyó un estruendo procedente del despacho de Alessandro, cristales rompiéndose, objetos cayendo al suelo y gritos furiosos en italiano. Corrió hacia el lugar de donde provenían los ruidos. Abrió la puerta y vio a Alejandro de pie en medio de la habitación, con el rostro enrojecido por la ira y un sobre amarillo apretado en la mano. A su alrededor yacían los pedazos rotos de una lámpara de escritorio que acababa de lanzar contra la pared. «Alejandro, ¿qué ha pasado?», preguntó Evelyn, con la voz tensa por la preocupación. Alessandro se volvió hacia ella, con los ojos grises ardiendo con una furia que nunca había visto en él. Dio un paso adelante y le entregó el sobre. «¡Mira!». Evelyn lo abrió y la sangre de sus venas pareció congelarse. Dentro había fotografías. Una foto de ella llevando a Bella al colegio esa mañana. Una foto de ella comprando en el centro comercial. Una foto de ella y Bella riendo juntas en el jardín de la finca la semana anterior. Y en la última foto, una línea escrita a mano con tinta roja. «Tan hermosa. Es una pena que no estés protegida». «Bueno, firmado Fr. ¿Quién ha enviado esto?», preguntó Evelyn con voz temblorosa. «François», gruñó Alejandro con voz cargada de odio. «El jefe de la familia rival. Ha sido el enemigo acérrimo de la familia Moretti durante generaciones. Y ahora os está amenazando a ti y a Bella para llegar a mí». Evelyn sintió que le fallaban las rodillas. Sabía que Alessandro era peligroso. Sabía que su mundo no era seguro, pero no esperaba que el peligro llegara tan rápido y tan cerca. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. Alessandro la miró, aún recobrando la compostura en sus ojos grises. «Aumentaremos la seguridad. A partir de ahora, tú y Bella tendréis guardaespaldas las 24 horas del día. Nadie sale de esta finca sin escolta. Yo me encargaré de Richie.
Pero hasta que lo expulsen, necesito que tú y Bella estén a salvo. Evelyn asintió, sin fuerzas ya para discutir. Había elegido entrar en este mundo y ahora tenía que aceptar lo que conllevaba. Esa misma tarde, una invitada inesperada llegó a la finca. Una mujer de unos 60 años, con el cabello plateado recogido en un moño pulcro, ojos grises tan agudos y fríos como los de Alessandro, y el porte de alguien acostumbrada a ser respetada y temida. Teresa Moretti, la madre de Alejandro, había volado desde Sicilia a Chicago en cuanto se enteró de la amenaza de Franco Ricci y de la mujer que había entrado en la vida de su hijo. Evelyn se quedó de pie en la sala de estar, sintiéndose como si estuviera siendo juzgada bajo la mirada de Teresa. Teresa la miró de arriba abajo sin decir nada durante largos y interminables minutos. «Así que tú eres la mujer que ama a mi hijo», dijo Teresa finalmente, con voz fría y escrutadora. Una chica sin un centavo que recogió en el centro comercial. Evelyn sintió cómo se le subían los colores a la cara, una mezcla de vergüenza y enfado, pero no bajó la cabeza. Miró a Teresa a los ojos y dijo, «Sí, lo soy y amo a su hijo. No me importa su dinero ni su poder. Lo amo por lo que es, y amo a Bella como si fuera mi propia hija». Teresa levantó una ceja, con una expresión indescifrable. «¿Sabes quién es mi hijo? ¿Sabes lo peligroso que es este mundo? ¿Sabes que amar a un hombre como él puede costarte la vida?» «Lo sé», respondió Evelyn con voz firme. «He visto lo que hace. He recibido amenazas de sus enemigos, pero sigo aquí. No voy a huir y nunca lo haré». Teresa la observó en silencio durante un largo rato, con sus ojos grises escrutándola, como si intentara leer cada pensamiento de la mente de Evelyn. Entonces, inesperadamente, sonrió, una pequeña sonrisa, pero sincera. «Eres valiente», dijo, con una voz mucho más cálida ahora. Julia también era valiente. Cuando entró en esta familia, se levantó y se acercó a Evelyn, levantando una mano hacia la mejilla de Evelyn en un gesto de ternura que la sorprendió. «No me importa de dónde vienes ni cuánto dinero tienes. Solo me importa si realmente amas a mi hijo y si eres lo suficientemente fuerte como para estar a su lado. Y veo que tienes ambas cosas. Bienvenida a la familia, Evelyn». Evelyn sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias». Pero Teresa apretó con fuerza la mano de Evelyn y sus ojos volvieron a ponerse serios. «Pero debes saber que Francois no es un enemigo cualquiera. Es peligroso y no se detendrá hasta destruir todo lo que mi hijo ama. Debes prepararte para lo que se avecina». Pasaron 2 semanas de tensión y temor. La finca Moretti parecía ahora una fortaleza. Se duplicó el número de guardaespaldas, se instalaron cámaras de seguridad adicionales en cada rincón, y no se permitía a nadie salir sin protección. Alejandro apenas salía de la finca y pasaba la mayor parte del tiempo en su oficina con Luca, planeando cómo lidiar con Franco Ricci. Evelyn hacía todo lo posible por mantener la vida de Bella lo más normal posible, pero la niña notaba el cambio en el ambiente. «¿Por qué hay tantos guardias, señorita Eve?», preguntó Bella un día. «¿Por qué papá ya no me deja ir a jugar al jardín?». Evelyn no sabía cómo responder. Solo abrazó a Bella y le dijo que todo iría bien, aunque en su interior no estaba segura de ello. Aquella fatídica mañana comenzó como cualquier otra. Evelyn despertó a Bella, la ayudó a ponerse el uniforme y se aseguró de que desayunara. Luego se subieron al coche para ir al colegio. Jimmy, el guardaespaldas en quien Alejandro más confiaba, conducía. Era un hombre corpulento con rostro amable, pero con manos capaces de romperle el cuello a una persona en segundos. Evelyn siempre se sentía segura con Jimmy cerca. Iban por la carretera habitual hacia el colegio de Bella, a unos 15 minutos en coche de la finca. Bella se sentó junto a Evelyn en el asiento trasero, charlando sobre el examen de matemáticas que tendría ese día. Evelyn sonrió y la escuchó, acariciando suavemente los rizos de la niña, y entonces todo sucedió demasiado rápido. De repente, una camioneta negra salió disparada de un callejón a la derecha y se cruzó en la carretera. Jimmy pisó el freno. El todoterreno chirrió y se detuvo a menos de 1 metro de la camioneta. Antes de que Evelyn pudiera siquiera entender lo que estaba pasando, aparecieron 2 vehículos más detrás de ellos, bloqueando toda vía de escape. «¡Agáchate!», gritó Jimmy buscando la pistola que llevaba debajo de la chaqueta. «Sujeta bien a Bella». El instinto se apoderó de ella. Evelyn envolvió a Bella en sus brazos y se tiró al suelo del coche, usando su propio cuerpo como escudo. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho.
Bella temblaba contra ella, pero la niña no gritaba, no se debatía, solo se aferraba al jersey de Evelyn como si fuera un salvavidas. Disparos, uno, dos, luego más. Las ventanas explotaron y los fragmentos de cristal llovieron sobre ellas como hielo. Evelyn oyó a Jimmy gemir y el sonido de su cuerpo desplomándose contra el asiento del conductor. Levantó la cabeza y vio sangre, mucha sangre, brotando del hombro de Jimmy. Aún estaba consciente, aún intentaba devolver los disparos, pero era evidente que se debilitaba por segundos. La puerta del coche se abrió de un tirón. Un hombre con la cara llena de cicatrices se metió dentro e intentó sacar a Bella de los brazos de Evelyn. ¡No!, gritó Evelyn, apretando a Bella con más fuerza. ¡No la toques! El hombre se burló y agarró a Evelyn por el pelo, tirando con fuerza. El dolor le atravesó el cuero cabelludo, pero no soltó a Bella. No podía hacerlo. Prefería morir antes que dejar que le pusieran las manos encima a la niña. ¡Suéltala!, gruñó el hombre y sacó un cuchillo. Lo blandió hacia Evelyn y ella levantó el brazo para bloquearlo. La hoja le cortó profundamente el antebrazo y la sangre brotó, empapando su manga de rojo. Evelyn gritó de dolor, pero aún así no soltó a Bella. La niña estaba llorando ahora, un sonido débil y aterrorizado que atravesaba el caos. «Señorita Eve», sollozó Bella. «Señorita Eve, sangre, hay sangre. Estoy bien», dijo Evelyn apretando los dientes, luchando contra el dolor. «Estoy bien, cariño, no tengas miedo». Y entonces se oyeron más disparos, pero esta vez desde otra dirección. Evelyn oyó gritos, cuerpos cayendo, neumáticos chirriando en la carretera. Levantó la cabeza y vio a Luca, el hermano de Alessandra, de pie en medio de la calle con una pistola en la mano, el rostro como una piedra, los ojos ardientes de furia. Detrás de él había al menos otros 10 guardaespaldas, todos disparando a los atacantes. Los hombres de Richie se retiraron rápidamente, saltando a sus vehículos y alejándose bajo una lluvia de balas. Luca corrió hacia el todoterreno y abrió la puerta de un tirón, palideciendo al ver a Evelyn sosteniendo a Bella, con sangre corriendo por el brazo de Evelyn. «¿Estás bien?», preguntó Luca, con la voz tensa por la preocupación, aunque intentaba mantener la compostura. «¿Bella está herida? ¿Bella está bien?», dijo Evelyn débilmente. «Jimmy está gravemente herido. Necesita ir al hospital». Luca llamó a una ambulancia y se puso en contacto con Alejandro. Evelyn no entendía lo que decía. Solo abrazaba a Bella y luchaba por no desmayarse por la pérdida de sangre. 15 minutos más tarde, llegó Alejandro. Su coche se acercó a toda velocidad y se detuvo con un chirrido de frenos. Saltó del coche y corrió hacia ellos, con el rostro pálido como la muerte. Evelyn, Bella, llamó sus nombres con voz temblorosa. Cuando vio la sangre en el brazo de Evelyn, sus ojos grises se oscurecieron de dolor y rabia. Se arrodilló junto a ellas y las abrazó con tanta fuerza que Evelyn apenas podía respirar. Entonces sintió que su hombro se mojaba. Alessandra estaba llorando. El frío y temido jefe de la mafia de Chicago lloraba como un niño. Sus hombros temblaban y sus sollozos resonaban en el aire. «Si os pierdo a las dos», susurró con voz quebrada. «Si os pierdo a las dos, no podré vivir. No podré». «Estamos bien», dijo Evelyn, levantando su mano ilesa para acariciarle la espalda. «Seguimos aquí. Estamos a salvo». Alessandra levantó la cabeza, con los ojos grises enrojecidos y ardientes de odio. «Richie pagará», dijo con voz gélida. «Lo encontraré y lo mataré con mis propias manos. Se atrevió a tocar a mi familia. Morirá». Una semana después del ataque, Francois desapareció de Chicago. Nadie sabía exactamente qué le había pasado al jefe de la familia rival, y Evelyn no preguntó. Solo sabía que Alejandro había estado fuera de la finca durante 3 noches seguidas. Y cuando regresó, sus ojos grises reflejaban un profundo agotamiento, pero también una especie de alivio. La amenaza había desaparecido. La familia Moretti estaba a salvo de nuevo. La herida del brazo de Evelyn había sido cosida y vendada con cuidado, y el médico dijo que le dejaría una cicatriz, pero que no afectaría a su funcionalidad. A Evelyn no le importaba la cicatriz, solo le importaba que Bella siguiera bien, que siguiera riendo todos los días, aunque la niña a veces se despertara sobresaltada por las pesadillas sobre ese día. Jimmy se recuperó después de la cirugía y ahora descansaba en la finca, cuidado por Rosa como si fuera parte de la familia. Una noche, después de que Bella se durmiera profundamente,
Alessandro llamó a la puerta de la casa de invitados de Evelyn. Ella abrió y lo encontró allí de pie, con una botella de vino y 2 copas. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz suave. Se sentaron en el pequeño sofá del salón. Una suave luz dorada hacía que el espacio resultara cálido, íntimo y seguro. Alessandro sirvió vino para los dos, pero no bebió inmediatamente. Se limitó a quedarse allí sentado, mirando fijamente el líquido rojo oscuro, como si buscara respuestas a preguntas que no podía expresar con palabras. «He tomado una decisión», dijo finalmente. «Voy a alejarme del lado peligroso de las cosas». Evelyn lo miró, sin estar segura de haber oído bien. «¿Qué has dicho?». Alejandro se volvió hacia ella, con los ojos grises más serios y sinceros de lo que ella los había visto nunca. «He vivido en este mundo desde el día en que nací. No tuve otra opción. Era una herencia, una responsabilidad, todo lo que conocía. Pero después de lo que os pasó a ti y a Bella, me di cuenta de que no puedo seguir viviendo así. No puedo hacer que las personas que amo vivan con miedo todos los días». Dejó su copa y le tomó la mano, sujetándola con fuerza como si temiera que ella pudiera desaparecer. «Voy a dejar las operaciones clandestinas en manos de Luca y centrarme en negocios legítimos, inmobiliaria, restaurantes, hoteles, cosas que no os pongan en peligro a ti y a Bella. Llevará tiempo, quizá años, pero lo haré por Bella, por ti, por nuestro futuro». A Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas. Sabía lo importante que era esa decisión para Alejandro. Estaba dejando atrás todo lo que conocía, todo aquello para lo que había nacido, por ella y por Bella. «No tienes que cambiar por mí», dijo ella en voz baja. «Te amo por quien eres, no por lo que haces». «Lo sé», dijo Alessandro, levantando una mano para acariciar su mejilla. «Pero quiero cambiar. Quiero una vida normal contigo. Quiero llevar a Bella al parque sin 10 guardaespaldas siguiéndonos. Quiero despertarme cada mañana sin preocuparme de que alguien esté planeando matarme. Tú y Bella merecéis ser felices, y haré todo lo posible para que así sea». Evelyn se inclinó hacia adelante y le besó, un beso suave lleno de amor. Cuando se separaron, ella miró a sus ojos grises, ahora iluminados por la esperanza, y dijo: «Entonces construiremos ese futuro juntos». Alejandro sonrió, la primera sonrisa verdadera que ella había visto desde el ataque. «Juntos», repitió él. «Me gusta cómo suena esa palabra». 6 meses pasaron como el sueño más hermoso que Evelyn había tenido jamás. Alessandro cumplió su promesa, alejándose gradualmente del mundo clandestino y centrándose en negocios legítimos. La finca Moretti ya no era una fortaleza tensa con docenas de guardaespaldas vigilando cada rincón. Se convirtió en un verdadero hogar, cálido y lleno de risas. Bella estaba ahora en primer grado y era la mejor alumna de su clase. Ya no tenía pesadillas sobre su madre ni sobre el ataque. En cambio, dormía plácidamente cada noche con una sonrisa en los labios, sabiendo que cuando se despertara, la señorita Eve estaría allí para despertarla y papá estaría allí para besarle la frente antes de irse a trabajar. Evelyn también había cambiado. La cicatriz de su brazo se había curado, dejando solo una línea tenue, un recuerdo del día en que casi lo perdió todo. Ya no era la chica desesperada con $52 en el bolsillo. Ahora formaba parte de la familia Moretti, era querida y apreciada. Ethan se había graduado en la Facultad de Medicina y estaba haciendo la residencia en un gran hospital de Chicago, más cerca de ella que nunca. Ahora lo sabía todo sobre Alejandro y sobre la nueva vida de su hermana. Y aunque al principio le había preocupado, lo aceptó cuando vio lo verdaderamente feliz que era ella. Una mañana de agosto, Alejandro anunció de repente que toda la familia iba al centro comercial. Evelyn se sorprendió porque a Alessandro no le gustaban los lugares concurridos, pero no hizo demasiadas preguntas. Bella parecía inusualmente emocionada, susurrando a su padre y riéndose cada vez que Evelyn miraba en su dirección. Algo estaba pasando y ella no sabía qué era. Llegaron al centro comercial al mediodía, cuando estaba más concurrido. Alejandro cogió a Evelyn de la mano. Bella corrió unos pasos por delante y pasaron por delante de tiendas conocidas, por el patio de comidas, impregnado del olor de platos calientes y tentadores, y por la fuente donde los niños lanzaban monedas y pedían deseos. Entonces Evelyn se dio cuenta de a dónde iban. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras se dirigían hacia la zona de juegos infantiles, hacia el banco donde se había derrumbado aquel fatídico día un año antes, el banco donde Bella la había encontrado.
Alessandra se detuvo frente a él y se volvió hacia Evelyn, con sus ojos grises brillando con algo que ella no se atrevía a nombrar. ¿Te acuerdas de este lugar?, le preguntó con voz baja y cálida. Evelyn asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. ¿Cómo podría olvidarlo? Aquí fue donde su vida cambió para siempre. Hace un año, Alejandro dijo, te sentaste aquí con $52 en el bolsillo, sin trabajo, sin hogar, sin esperanza. Pensabas que eras invisible, que a nadie en este mundo le importaba si vivías o morías. A Evelyn se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar aquellos momentos. Recordó la desesperanza de aquel día, el frío que le calaba los huesos, el hambre que le retorcía el estómago. Pero entonces mi hija te encontró, continuó Alessandro, con la voz ligeramente temblorosa. Una niña de 6 años te vio entre cientos de personas en este centro comercial y decidió que eras la persona perfecta para nuestra familia. Y tenía razón. Nos salvó a los dos. Bella corrió a ponerse junto a su padre, sosteniendo un gran cartel que había estado escondiendo a sus espaldas todo el tiempo. Lo levantó y Evelyn vio las palabras escritas con un rotulador de colores vivos. ¿Quieres ser mi mamá? Las lágrimas de Evelyn brotaron, imparables. Se llevó la mano a la boca, incapaz de creer lo que estaba sucediendo ante sus ojos. Entonces, Alejandro se arrodilló frente a ella y sacó una caja de terciopelo rojo del bolsillo de su chaqueta. Cuando la abrió, Evelyn vio un anillo de diamantes brillando bajo las luces del centro comercial. Evelyn Carter, dijo Alessandro, con voz clara, mientras la gente a su alrededor se detenía y observaba. Entraste en mi vida cuando ya no creía en el amor. Amaste a mi hija como si fuera tuya. Me aceptaste con toda la oscuridad y el peligro del mundo del que vengo. Te quedaste cuando cualquier otra persona habría huido. La miró, con sus ojos grises llenos de amor y sinceridad. No te merezco, pero te pido que me des toda una vida para intentar ser digno de ti. Evelyn Carter, ¿quieres casarte conmigo? Evelyn no podía hablar. Solo asentía una y otra vez, con lágrimas corriendo por sus mejillas y susurrando una y otra vez una sola palabra. Sí, sí, sí. Alejandro se levantó y le deslizó el anillo en el dedo. Luego la atrajo hacia sus brazos y la besó en medio de los aplausos que estallaron a su alrededor. Bella saltó y rodeó con sus brazos las piernas de ambos, gritando de alegría. La señorita Eve va a ser mi mamá. La señorita Eve realmente va a ser mi mamá. Y entonces, entre la multitud, aparecieron rostros familiares. Ethan corrió hacia su hermana y la abrazó con lágrimas en los ojos. Felicidades, te mereces ser feliz. Teresa se acercó con una cálida sonrisa, abrazó a Evelyn y le susurró, bienvenida oficialmente como mi nuera. Rosa se quedó detrás de ellos, secándose los ojos con un pañuelo, y asintió a Evelyn con una mirada llena de amor. Lucas se colocó junto a su hermano, le dio una palmada en el hombro a Alejandro y le dijo, por fin has hecho algo bien. Evelyn miró a las personas que la rodeaban, la familia que nunca pensó que tendría, y supo que su vida estaba completa. De ser una chica invisible con $52, se había convertido en la persona más querida del mundo. 3 meses después de la propuesta, los jardines de la finca Moretti se transformaron en un paraíso de cuento de hadas. Cientos de rosas blancas y rosa pálido se entrelazaban en elegantes arcos. Las cintas blancas ondeaban suavemente con la brisa otoñal y las filas de sillas de roble estaban dispuestas ordenadamente sobre el exuberante césped verde. La fuente del centro del jardín estaba decorada con velas y flores, creando una escena romántica que parecía sacada de los cuentos que Evelyn le leía a Bella cada noche antes de dormir. Evelyn estaba de pie en la sala de preparación, mirándose en el espejo y no podía creer lo que veía en sus ojos. Llevaba un vestido de novia blanco puro con una larga cola, el pelo recogido en un moño y coronado con una pequeña tiara de cristal. Ya no era la joven delgada y de ojos hundidos, con ojeras y los labios agrietados por el frío. Era una novia, hermosa, radiante y más feliz que nunca. La puerta se abrió y Bella entró corriendo, con su carita radiante y un vestido de dama de honor de color rosa pastel. «Señorita Eve, está tan guapa», chilló la niña corriendo a abrazar las piernas de Evelyn. «Parece una princesa». «Y tú pareces un ángel», dijo Evelyn, inclinándose para besar la frente de Bella. «El pequeño ángel que me encontró». Ethan apareció en la puerta con un elegante traje gris, los ojos enrojecidos por la emoción.
¿Estás lista?, preguntó con voz entrecortada. Evelyn asintió y tomó la mano de su hermano. Gracias por estar aquí. Gracias por ser siempre la razón por la que seguía adelante. Ethan le apretó la mano con más fuerza. Lo sacrificaste todo por mí. Ahora es tu turno de ser feliz. Mamá y papá estarían muy orgullosos de ti. Salieron al jardín, donde casi un centenar de invitados estaban sentados y esperando. La música nupcial comenzó y todos se levantaron y se volvieron hacia la novia. Bella caminaba delante, esparciendo pétalos de rosa por el pasillo, con una sonrisa radiante que nunca se desvanecía. Al final del pasillo, Alejandro estaba de pie con un traje negro, con los ojos grises brillando cuando la vio. Parecía como si estuviera conteniendo las lágrimas, y cuando Evelyn se acercó, le susurró: «Eres tan hermosa que se me ha olvidado cómo respirar». La ceremonia fue solemne y cálida. Cuando llegó el momento de intercambiar los anillos, Bella pidió de repente la palabra. Se adelantó, con un pequeño trozo de papel en la mano, y comenzó a leer con una voz clara e infantil. «Quiero decirle algo a la señorita Eve», dijo Bella, con sus ojos marrones serios. «Prometo que seré la mejor hija. Prometo que siempre te querré como tú me has querido. Prometo que nunca olvidaré a mamá Julia. Pero también prometo que querré a mamá Eve con todo mi corazón». Levantó la cabeza para mirar a Evelyn, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias por venir a buscarme. Gracias por quedarte». Evelyn no pudo contenerse más. Se arrodilló y abrazó a Bella, con lágrimas de felicidad cayéndole por las mejillas. Todo el jardín quedó en silencio. Solo se oían los sollozos entrecortados de las personas que presenciaban ese momento sagrado. Después de la ceremonia, durante la recepción, Teresa se acercó a Evelyn y le tomó la mano. Miró a Evelyn con los ojos húmedos y le dijo: «Creo que Julia te envió a nosotros. Mi nuera está en el cielo mirando hacia abajo y sonriendo porque sabe que mi hijo y mi nieta son amados. Gracias, Evelyn. Gracias por devolver la luz a esta familia». Esa noche, cuando la celebración había terminado y los invitados se habían ido a casa, Evelyn se paró en el balcón del dormitorio y miró hacia el jardín donde acababa de transcurrir el día más feliz de su vida. Alejandro se acercó por detrás y la abrazó, apoyando la barbilla en su hombro. «¿En qué piensas?», le preguntó en voz baja. Evelyn sonrió y puso su mano sobre la de él. «Estoy pensando en hace un año. Estaba sentada en ese banco del centro comercial con $52 en el bolsillo, sin trabajo, sin casa, sin nadie. Pensaba que mi vida había terminado». Se volvió para mirarlo, con sus ojos azul grisáceos brillando bajo la luz de la luna. «Y ahora lo tengo todo. Te tengo a ti, tengo a Bella, tengo una familia que me quiere, todo porque una niña de 6 años vio a una mujer invisible entre la multitud y decidió que era perfecta para su padre». Alessandro le besó la frente. «Bella nunca se equivoca con las personas, y siempre le estaré agradecido por traerte a mí». Evelyn se recostó contra su pecho, escuchando el latido constante del hombre que amaba, y supo que su vida estaba completa. De ser una niña que no tenía nada, se había convertido en una mujer que lo tenía todo, no por el dinero ni el poder, sino por el amor incondicional de una verdadera familia. La historia de Evelyn es la prueba de que, por mucho que la vida te empuje a la desesperación, mientras no te rindas, los milagros pueden seguir ocurriendo. A veces, quien te salva no es un gran héroe, sino una niña pequeña con ojos agudos y un corazón puro. A veces, la felicidad no viene de donde esperas, sino de las personas que te encuentras por el camino. Esta historia también nos recuerda que nunca debemos juzgar a los demás por su apariencia. Evelyn parecía una mendiga ese día, pero tenía un corazón de oro y un alma llena de determinación. Y Alessandro, a pesar de ser un temido jefe de la mafia, era un padre cariñoso y un hombre sincero. ¿Y tú? ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación desesperada que parecía no tener salida? ¿Alguna vez has conocido a alguien que ha cambiado tu vida para siempre? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar las historias que guardas en lo más profundo de tu corazón. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y compartir el video con tus seres queridos para que ellos también puedan escuchar historias conmovedoras cada día. Tu apoyo es nuestra mayor motivación para seguir ofreciéndote contenido significativo. Por último, deseamos a todos los que veis este video mucha salud, una vida feliz y días llenos de amor. Que siempre encontréis la luz incluso en los momentos más oscuros.
tal y como hizo Evelyn. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.